¿Qué es la Conferencia Climática de Glasgow, la COP26, y por qué es importante? Pues bien, de la mano de la Fundación Aquae vamos a ver de qué se trata. Como sabes, el mundo se está calentando cada vez más y más. Y en gran parte esto es debido a las emisiones de combustibles fósiles provocadas por la humanidad. Los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, como las olas de calor, las inundaciones y los incendios forestales, se están intensificando. La última década fue la más cálida registrada y los gobiernos están de acuerdo en que se necesita una acción colectiva más potente y más urgente. Y es por esto que el Reino Unido está organizando una cumbre que se considera crucial si se quiere controlar el cambio climático. La reunión en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre, la COP26, podría dar lugar a cambios importantes en nuestra vida cotidiana. Por cierto, COP es un acrónimo que quiere decir Conferencia de las Partes, Conference of Parties en inglés, y el nombre oficial es Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se han celebrado anualmente desde 1995, a excepción, claro, del año pasado, por la crisis sanitaria. Pues bien, estas conferencias anuales reúnen a quienes han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado ambiental internacional que aborda este problema. Y cada Estado miembro de la ONU es signatario de la Convención, así como Palestina, las Islas Cook y Niue, mientras que la Santa Sede es un observador del tratado. Y como te decía, la 26ª edición de la COP debía tener lugar en el pasado noviembre de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. Y para esta conferencia se está preguntando a 200 países sobre sus planes para reducir las emisiones para 2030. Y es que todos acordaron en 2015 hacer cambios para mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Y tratar de apuntar también a 1,5 grados para evitar una catástrofe climática. Esto es lo que se conoce como el Acuerdo de París, y significa que los países deben seguir haciendo mayores recortes de emisiones hasta llegar a cero en 2050. Pero vamos al evento en sí. El evento se divide en 2 espacios principales: la zona azul y la zona verde. El primero es donde se llevan a cabo las negociaciones oficiales, reuniendo a los delegados y observadores a través de debates, exhibiciones y actividades culturales. En cambio, la zona verde está dirigida por el gobierno del Reino Unido y está diseñada para ser una plataforma para el público, artistas o académicos, para alentar la participación de las bases y promover conversaciones sobre el cambio climático. Se espera que asistan representantes de más de 190 países, incluidos líderes mundiales y decenas de miles de negociadores, junto con miembros de la prensa y organizaciones observadoras. El político británico Alok Sharma fue nombrado presidente de la COP26 en enero de este año. Y también asistirán otros miembros del gabinete como Michael Gove o el primer ministro Boris Johnson. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también estará en el evento. Y esto se debe en parte a la importancia de esta COP, pero también para marcar el regreso de su país al Acuerdo de París. Y es que más de 100 líderes mundiales ya han confirmado su asistencia a medida que se acerca la conferencia, pero hay polémica, ya que el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha dicho que es posible que no venga, ya que se está enfocando en la reapertura de su país después de la pandemia de COVID-19. Y claro, Australia es el segundo mayor exportador de carbón del mundo, y el gobierno de Morrison ha dicho que continuará extrayendo, y también exportando, claro, este combustible fósil más allá de 2030. Y el Reino Unido ha dicho que estará muy, pero que muy decepcionado si el primer ministro Morrison no asiste. Debido a la importancia de la cumbre de este año, muchos invitados de alto perfil también planean ir a la cumbre de Glasgow. Por supuesto, Greta Thunberg es uno de los nombres más recientes en unirse a la lista de asistentes, junto a David Attenborough, la reina de Inglaterra e incluso el Papa Francisco. Y también decenas de miles de activistas y empresas también estarán allí para realizar eventos, establecer contactos y realizar, claro, protestas. Y bueno, seguramente en esta cumbre se tratarán mucho estos 3 temas: hacer un cambio más rápido a los coches eléctricos, acelerar la eliminación progresiva de la energía del carbón y reducir la tala de árboles. Y seguramente uno de los puntos más álgidos de la cumbre será el de la justicia climática.
y es que los países en desarrollo tienden a contaminar menos por habitante y no son responsables de la mayoría de las emisiones en el pasado, pero sí que están experimentando algunos de los peores efectos del cambio climático. Y estos países necesitan dinero para ayudar a reducir sus emisiones y hacer frente al cambio climático, por lo que también habrá una batalla por la compensación para los países en desarrollo afectados por el cambio climático. Y es que los países ricos prometieron anteriormente 100.000 millones de dólares al año para ayudar a las naciones más pobres en 2020. Pero una evaluación de la ONU el año pasado dijo que era probable que no se alcanzara el objetivo, por lo que se les pide a los países más ricos que comprometan más dinero. Y los compromisos de China en la COP26 también serán muy importantes. Ahora es el mayor contaminador del mundo y tiene inversiones en estaciones de carbón en todo el mundo. Por ello, muchos observadores analizarán la rapidez con la que China y otros importantes productores de combustibles fósiles estarán dispuestos a reducir su dependencia de ellos. Y para acabar, hay dos razones principales por las que la cumbre de 2021 es tan importante. En primer lugar, el COVID-19 ha reenfocado las prioridades y ha provocado que tanto los individuos como los gobiernos presten más atención al medio ambiente. Dado que muchos países buscan reconstruir sus economías a raíz de la pandemia, se ha hecho un gran énfasis en reconstruir mejor a través de una recuperación ecológica. En segundo lugar, la COP26 está siendo vista como la sucesora de la COP21, donde se firmó el Acuerdo de París, que es posiblemente el mayor éxito de la Comisión en los últimos años. Por lo tanto, la COP26 será importantísima para abordar lo que sí se ha logrado y también lo que no se ha logrado desde 2015. Y que todo esto sirva para establecer planes concretos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Y probablemente al final de la COP26 veremos declaraciones contundentes de muchos países que vuelven a comprometerse con cero emisiones netas para 2050, así como grandes reducciones para 2030. Y también compromisos específicos para acabar con el carbón, los coches de gasolina y la protección de la naturaleza. Y los países en desarrollo querrán un paquete financiero significativo durante los próximos 5 años para ayudarlos a adaptarse al aumento de las temperaturas. Y lo que está claro es que algo fuera de estos acuerdos se podría ver como un fracaso. ¿Y tú? ¿Prestarás atención a la cumbre? Y bueno, eso es todo por hoy. Ya sabes, si te gusta la ciencia, dale aquí para suscribirte y así apoyar al canal. Y te recomiendo este vídeo, que te va a gustar seguro. También que pruebes mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.